Si encuentro la hoja. Sí, vamos a comenzar la penúltima charla de la mañana, ¿cierto? Y vamos a continuar con el ciclo. Pero ahora vamos a abrir un nuevo tema, que es farmacología del sistema nervioso. Y como primer expositor ya vamos a presentar a la doctora Gabriela Paglini. Ya la conocemos, ayer leímos conocimos su amplia trayectoria, ¿cierto? Y hoy día nos va a relatar mecanismos de plasticidad neuronal, ¿cierto? Asociada a drogas psicoestimulantes. Gracias, doctora. Gracias. ¿Cómo está? Buenos días a todos. Buenos días. Bien, les cuento que acá estamos. Antes, igual que ayer, presento a la gente que ha trabajado conmigo en este tema y que incluso sigue trabajando. Cecilia Mlewski, que voy a contar algunos resultados de ella. Carlos Arias, que es un psicólogo asociado, un investigador asociado a mi laboratorio. Bueno, Soledad Ferreras, que voy a contar también gran parte de sus resultados, junto con Guillermo. Mi colaborador y amigo en Estados Unidos, Lucas Pozo Miller. Y colaboradores de Córdoba, Daniel Masco y Víctor Danelón, que con él hicimos algunos de los últimos experimentos y seguimos colaborando. Y bueno, por supuesto, las agencias que nos financian. Bien, en nuestro laboratorio también nos interesa comprender fenómenos que están relacionados a la plasticidad neuronal asociados a drogas psicoestimulantes. Particularmente nos interesan las respuestas neuroadaptativas que provocan ciertas drogas que estimulan el sistema nervioso central y que involucran procesos tanto de plasticidad sináptica funcional como también así estructural. Ustedes saben por las charlas de ayer que las drogas psicoestimulantes impactan en el circuito mesocorticolímbico, circuito de recompensa, que no lo vamos a describir ahora porque ya lo vimos ayer, sistema dopaminérgico. Pero básicamente, ¿por qué comprender fenómenos de plasticidad asociados a drogas psicoestimulantes y qué tipo de drogas? A nosotros nos interesa básicamente anfetaminas. ¿Por qué? Por un lado, y lamentablemente, por la accesibilidad. Y eso es algo que uno tiene que tener en cuenta cuando también comienza a trabajar en esta área. Anfetamina es mucho más simple también que conseguir y que comprar, por ejemplo, con respecto a cocaína, que son drogas de lista 2, que en este momento son muy complicadas de conseguir y son muy caras. Por otro lado, nos interesa también por el mecanismo de acción, que ya también lo vimos ayer. Y finalmente, que también vimos ayer, nos interesan anfetaminas y sus derivados porque es la medicación que se utiliza para el trastorno con déficit de la atención, con hiperactividad, que también lo vimos ayer. Muy bien, ¿cuál es nuestra premisa fundamental en nuestro laboratorio? Es poder estudiar y describir algunos de los eventos moleculares que subyacen a la plasticidad sináptica. Fíjense, esto es simplemente un mapa un poco reducido de cuántos participantes están involucrados en esta plasticidad sináptica, sus cascadas de señalización, receptores. Y actualmente estamos absolutamente convencidos de que las drogas de abuso usurpan todos estos mecanismos celulares y moleculares que son fisiológicos de la plasticidad neuronal. ¿Por qué? Básicamente porque conocer algunos de estos mecanismos y algunos de esos participantes claves nos pueden llegar a brindar blancos potenciales para poder desarrollar terapias que puedan llegar a ser más eficientes para el tratamiento de algunas de las patologías adictivas. Nosotros centramos nuestra atención, ayer hablamos un poquitito, en un complejo proteico que se llama CDK5P35, como un modulador clave de respuestas neuroadaptativas, básicamente a nivel del sistema dopaminérgico. CDK5 es una proteína quinasa, o sea que es una proteína que pone fósforos a otra proteína y necesita para eso poder unirse a un activador, a otra proteína que la regule. En este caso es la P35 o su isoforma altamente homóloga, la P39. Y acá P35 tiene una particularidad, al igual que P39, que puede sufrir un clivaje proteolítico. Esto significa que se puede cortar por una proteasa y generar un fragmento que se llama P25, que tiene 25 kilodaltons, que es altamente estable y es
tan capaz como P25 de poder activar a CDK5. Ahora bien, CDK5, ¿qué hace CDK5? Se ha descrito las principales funciones durante el desarrollo. Está involucrada en migración neuronal, en la dinámica de los filamentos de actina, en todo relacionado al transporte sobre microtúbulos y la estabilidad de microtúbulos. También se le ha relacionado con adhesión celular, con guía axonal, con aspectos estructurales sinápticos, ya sea plasticidad sináptica funcional y estructural, miogénesis, entre otros. Como verán, es una proteína que cumple muchas funciones. CDK5 es regulada por diversas proteínas, pero a nosotros nos interesa básicamente la que está enriquecida y que es neurona específica, que es justamente P35 o su isoforma. P35, como les contaba recién, puede sufrir una proteólisis, y esto me gustaría que lo recuerden porque después tenemos experimentos al final de la charla con esto. Esa proteólisis que sufre la hace gracias a una proteasa que se llama calpaína, que es activada por calcio, y genera un fragmento de 25 kilodaltons que, como les decía recién, es altamente estable en el tiempo. Muy bien, ¿cómo señaliza y cuál es la función dentro de la señalización dopaminérgica de CDK5? Cuando dopamina está activando receptores, en este caso receptores D1, la cascada de señalización a través de proteína G, AMP cíclico, activa a una proteína quinasa A. Esta proteína quinasa A coloca fósforos a una molécula que es muy clave dentro de la señalización dopaminérgica, que es la DARPP32. Esta proteína quinasa A fosforila en un sitio que es una treonina 34, y esta proteína, al ser fosforilada en ese sitio específico, se convierte en un potente inhibidor de fosfatasas, promoviendo de esta manera la fosforilación de sustratos de pKa, los cuales van a llevar a transcripción, a la síntesis de factores de transcripción, activación de ciertos genes y poder realizar sus funciones. ¿Pero qué hace CDK5 que está aquí? CDK5 también es capaz de fosforilar a la DARPP32, pero en otro sitio distinto, en otra treonina, en la treonina 75. Y convierte, al ser fosforilada en esta treonina, convierte a esta molécula en un inhibidor de la quinasa, en un inhibidor de la pKa. O sea que DARPP32 es como un switch molecular que se puede comportar de dos maneras. Al hacer esto, entonces, inhibe la pKa y, por supuesto, toda esta señalización se va a ver inhibida. Si uno bloquea la actividad de CDK5, encontramos un aumento de la transmisión dopaminérgica. Por lo tanto, podemos decir que CDK5 es un componente clave que regula la eficacia de esa transmisión. O sea, nos está contrabalanceando, nos está diciendo, nos está haciendo que cuando esa transmisión está demasiado elevada, la vuelve a su sitio. Muy bien, y se pensó hace mucho tiempo que el gen de CDK5 podría llegar a ser un blanco de factores de transcripción. En este caso, y particularmente por mi interés, de factores de transcripción que están involucrados con los psicoestimulantes. Por supuesto que esta idea se gestó en el laboratorio de un premio Nobel, que es Paul Gringer, en donde ellos demostraron que el tratamiento crónico con cocaína o la sobreexpresión del factor de transcripción delta FOSB aumenta la actividad de esta quinasa, de CDK5. El factor de transcripción delta FOSB es un factor que se acumula, se sintetiza y se acumula, principalmente en cuerpo estriado, en núcleo accumbens, y persiste durante mucho tiempo luego de la exposición a ciertos estímulos, como por ejemplo los psicoestimulantes.
Ellos también demostraron que microinyecciones de los inhibidores de CDK5 en accumbens o en estriado potencian los efectos locomotores de esta respuesta a la droga. Por lo tanto, teniendo en cuenta todas estas evidencias, nosotros nos preguntamos si la expresión y la actividad del complejo CDK5-P35 podrían estar asociados de alguna manera con la evocación de esas conductas que son características del proceso de sensibilización a los efectos de ciertas drogas psicoestimulantes. Esta no es una pregunta fácil de responder y por lo tanto empezamos a buscar diversos paradigmas para poder separar lo que es el efecto de sensibilización producido por una droga, o sea que la droga sensibilice y en otro paradigma tratar a esos animales con droga y no lograr una sensibilización. Se sabe también desde hace mucho tiempo que un ambiente novedoso, donde uno puede colocar el animal frente al estímulo de la droga, potencia o cumple un rol muy importante en el desarrollo de la sensibilización a los efectos estimulantes de esa droga. Por lo tanto, se nos ocurrió proponer un paradigma de colocar los animales en un ambiente conocido, como es la jaula hogar donde ellos viven, versus un ambiente novedoso, y realizamos un esquema de 2 inyecciones en los cuales no hace falta realmente una administración crónica y repetida por mucho tiempo para que el animal sensibilice. Con este esquema de 2 inyecciones es bastante simple. En una fase 1, una fase de entrenamiento, uno trata a los animales, ya sea con salina o con anfetaminas, en el ambiente conocido o en el ambiente novedoso. Un día de abstinencia a la droga y una fase 2, que es una fase de desafío con la droga, donde se la puede realizar con la misma concentración o con menos, y ahí se evalúan los animales. Muy bien, ¿qué encontramos? Encontramos, como decía la literatura, que el ambiente o la condición hogar o la condición conocida no es suficiente para provocar la sensibilización. Acá podemos ver en este gráfico está cuantificada la actividad locomotora, en donde vemos que en la fase 2, aquellos animales que obtuvieron o que fueron presentados por primera vez a la droga, no existen diferencias significativas con aquellos animales que fueron expuestos 2 veces a la droga, donde tendríamos que ver sensibilización a los efectos locomotores de la droga. Mientras que en este ambiente novedoso, en la condición novel, como podemos ver aquí, encontramos una elevada actividad locomotora y significativamente distinta con respecto a aquellos animales que habían recibido en el mismo contexto una sola inyección. Por lo tanto, este paradigma nos permitía separar animales que estaban sensibilizados y animales que no. Y fuimos entonces a evaluar qué pasaba con nuestras proteínas en cuestión. Fíjense que aquellos animales que sensibilizaron a los efectos locomotores, podemos encontrar un aumento en la cantidad o en los niveles de expresión de P35, tanto inmediatamente después de terminado el test como 4 horas después, con un aumento de la actividad de CDK5 que uno la mide in vitro por la capacidad que tiene de fosforilar un sustrato que es la histona. Por lo tanto, y bueno, por supuesto aquí observamos que no hay diferencias significativas entre los niveles de expresión de P35. Por lo tanto, este experimento nos permite sugerir que este aumento de P35 con la actividad de CDK5 está asociado a la evocación de conductas que son características del proceso de sensibilización conductual. Muy bien, no solamente observamos esto, sino también observamos que tanto anfetamina crónica, pero principalmente aguda, y a nosotros ahora en este momento nos interesa esta parte de aguda, nos aumentan ya sea la actividad de CDK5 como los niveles de expresión de P35, y a su vez, y de manera interesante,
nos aumenta de manera significativa el fragmento truncado, la P25. ¿Sí? Fíjense acá, pero lo interesante de esto es que P25 encontramos un aumento que es transiente. Aumenta a las 4 horas y a las 24 horas vuelve a los niveles normales. Los ensayos de actividad nos muestran algo similar. Fíjense que la actividad de CDK5 a las 4 horas, luego de un tratamiento agudo, es significativamente mayor que a las 24 horas. Muy bien, la pregunta ahora es hacia dónde está dirigida esa actividad. O sea, si CDK5 está activa, tiene que poner fósforos a alguna proteína, y ¿quién sería ese sustrato? Muy bien, ese sustrato, se nos ocurrió pensar que un sustrato plausible podría ser esta proteína, que es la PAC, que está íntimamente relacionada a la morfogénesis de espinas dendríticas. PAC está relacionada a todo lo que es la dinámica del citoesqueleto de actina, que es modulada justamente por CDK5. Hicimos un experimento en el cual tratamos entonces a los animales de manera aguda y crónica, y observamos que PAC, encontramos un aumento realmente significativo en los niveles de expresión de PAC total a las 4 horas, volviendo a sus niveles normales a las 24 horas. Y lo más interesante es que encontramos también un aumento significativo de la forma fosforilada de PAC en la trionina 472, creo que es el lugar donde le pone fósforos la CDK5. O sea que no solo teníamos aumento del PAC total, sino también un aumento de la proteína fosforilada por esta quinasa. Sí. No, esto es en estriado. Todo es en estriado, sí. Tratamos de hacer accumbens, pero ¿qué pasa? Accumbens, para poder disecarlo realmente de manera muy precisa, y esto son animales periadolescentes de 30 a 35 días, son muy pequeños, y uno corre el riesgo de contaminar la fracción. Entonces decidimos trabajar con estriado, que es bien grande, que podemos trabajar con una fracción bien pura, digamos. Bueno, ¿quiénes son las espinas dendríticas? Las espinas dendríticas son protrusiones que son superdinámicas, constituyen el sitio donde reside justamente la plasticidad estructural, que depende de experiencias o estímulos. Experiencias como ser procesos de aprendizaje, como estímulos, en este caso, que nos interesa a nosotros, las drogas. Las espinas dendríticas pueden tomar diversas formas, y hay literatura que dice que estas formas pueden estar relacionadas con distintas funciones. La forma de hongo es una forma aceptada que es más madura, donde vamos a tener una densidad postsináptica mucho más grande, con muchos receptores y con muchas proteínas asociadas, mientras que tenemos otras espinas que son del tipo filopódicas o CIM, que son más bien alargadas, que se creen que son espinas más inmaduras. También tenemos espinas del tipo sin cuello, y que cumplen diversas funciones, y que probablemente también se las pueden relacionar a diferentes estadios del desarrollo. Por ejemplo, este tipo de espinas se las encuentra mucho más en animales bien juveniles, mientras que este tipo de espinas se las puede relacionar con algunos animales más grandes. Bien, relacionado con esto, hubo evidencias a partir del mismo grupo de Paul Greengard, de este premio Nobel, en los cuales ellos demostraron también que la actividad de CDK5 es importante para la proliferación de las espinas dendríticas. Ellos realizaron experimentos con inhibidores de CDK5, pero en núcleo accumbens, y observaban que cuando inhibían a la CDK5 en núcleo accumbens, la densidad de espinas dendríticas era significativamente menor. Bien, tradicionalmente
El estudio de la plasticidad neuronal asociada con drogas de abuso se ha realizado en el circuito de recompensa, como hablamos ayer. Sin embargo, siempre se ha dejado de lado, porque existen pero muy poquitos trabajos en donde se relacione al hipocampo dentro de este circuito. Y el hipocampo constituye el sitio, como bien contaba Carola esta mañana, donde reside todo lo que es la plasticidad asociada a aprendizaje y memoria. Sin embargo, también está relacionada, como ven aquí, hay neuronas dopaminérgicas que también parten del BTA, del área tegmental ventral, hacia el hipocampo. Y hay todo un circuito de interrelación ahí. Por lo tanto, nosotros nos preguntamos si CDK5, P35, P25 participa en la generación o en el mantenimiento de espinas dendríticas moduladas por anfetaminas en hipocampo. Bien, para desafiar esta hipótesis, nosotros utilizamos un ratón transgénico que expresa la proteína verde fluorescente bajo un promotor del Taiwán. Y utilizamos el mismo esquema de 2 inyecciones, ¿sí? El esquema donde sabemos que los animales van a sensibilizar. Y hicimos cortes de ese cerebro y pudimos observar y demostrar que aquellos animales que habían sido tratados con anfetamina, ya sea una vez o en el paradigma ya de 2 inyecciones, encontramos un aumento significativo de la densidad de espinas dendríticas, ¿sí? Eso en vivo. Realmente nos sorprendió poder verlo realmente en vivo. Hay muy poca literatura al respecto. Y nos preguntamos qué tipo de morfología tienen esas espinas. Y fíjense que estas espinas son de morfología del tipo sin cuello, Stapes. Muy bien. Posteriormente nos quisimos pasarnos un sistema in vitro, pensando que a lo mejor este fenómeno podría ser lo suficientemente fuerte para poder verlo en condiciones in vitro. Y para desafiar esta hipótesis, realizamos cultivos de neuronas disociadas, los cuales las tratamos con vehículo o con anfetamina, y pudimos replicar este resultado. Observamos un aumento de la densidad de espinas dendríticas en aquellas neuronas hipocampales, piramidales de hipocampo disociadas. A su vez nos interesaba mantener todas las conexiones que existen en el hipocampo, que aquí justamente las estamos separando, tratar de preservar las 3 dimensiones que tiene un tejido. Por lo tanto, nos pasamos a realizar cultivos organotípicos de hipocampo. El cultivo organotípico así luce un hipocampo luego de 21 días de cultivo. Conserva básicamente la misma estructura que in vivo. Y para poder observar estas neuronas, bueno, aquí yo no les dije, pero estas neuronas están transfectadas o infectadas con un virus que porta la GFP. En este caso utilizamos una Shingan, que es una pistola que uno recubre pequeñas partículas de oro ya sea con un colorante o en este caso con un plásmido que contiene la GFP. Se dispara y esas partículas de oro entran y la GFP se puede expresar. Y observamos el mismo fenómeno, ¿sí? Observamos que 48 horas luego de la exposición de anfetaminas en estos cultivos organotípicos, también teníamos un aumento en la densidad de espinas dendríticas. Y casualmente o felizmente, el tipo de espinas dendríticas que observamos en estos cultivos no solamente son del tipo estabio, sin cuello, como las veíamos anteriormente, sino también del tipo hongos o más maduras. Bien, esto ya nos permitía, el haber replicado este fenómeno que veíamos in vivo y tenerlo in vitro, ya nos permitía hacer algunas manipulaciones, ya sea farmacológicas o moleculares,
para preguntarnos y poder desafiar la hipótesis de que CDK5 participa en la generación o en el mantenimiento de las espinas dendríticas en hipocampo. Muy bien, lo que primero hicimos fue inhibir la actividad o la proteína CDK5 mediante diferentes técnicas. Acá tenemos un control, utilizamos una dominante negativa para CDK5 que compite entonces para el sitio de unión con el activador. Utilizamos el inhibidor farmacológico específico que es roscovitina y utilizamos un pequeño SI, un RNA que impide que CDK5 se exprese y se traduzca. Y fíjense que con las tres estrategias utilizadas, el aumento provocado por anfetaminas era evitado. O sea que si inhibíamos CDK5 por diferentes estrategias, ese aumento de las espinas dendríticas no lo observamos. Nos preguntamos entonces, en relación a los activadores, ¿qué pasa con los activadores de CDK5? Si nosotros sobreexpresamos en estas neuronas el activador, ya sea P35 o P25, ¿qué vamos a ver? ¿O qué tendríamos que ver? Porque ustedes recuerden que CDK5, para que esté activa, tiene que estar asociada a su regulador. Y fíjense lo que encontramos. Justamente encontramos que solamente cuando sobreexpresábamos el activador truncado, la P25, encontrábamos que el aumento de las espinas dendríticas era acompañado cuando estaba anfetamina presente. Por lo tanto, podemos sugerir que CDK5 tiene que estar activa y regulada por P25 para que este fenómeno se lleve a cabo. Muy bien. Vimos el tipo de espinas, fíjense que el tipo de espinas que se disminuye cuando inhibimos CDK5 justamente es del tipo hongo, y cuando sobreexpresamos el activador, las espinas que encontramos mayoritariamente son justamente las del tipo hongo, y también encontramos que nos aumentan las del tipo THIM. No sabemos por qué, pero pasa eso. Bueno, existe ya bastante literatura desde hace un tiempo en donde se ha relacionado a P25 con plasticidad. Se encontró que cuando se sobreexpresa P25 en un ratón transgénico de manera transiente, promueve el número de espinas dendríticas y de sinapsis. Por otro lado, si ustedes se acuerdan de una de las primeras diapositivas, para que P25, para que se genere, necesitamos la acción de calpaína, de la proteasa. Esta proteasa es dependiente de calcio. Y existe ya varias evidencias en donde con el tratamiento de psicoestimulantes aumentamos los niveles de calcio dentro del terminal. Entra calcio normalmente por los receptores NMDA y tenemos un aumento de calcio. Pero ustedes también saben seguramente que todos los eventos que son mediados por calcio son súper rápidos. O sea, nosotros estábamos tratando los cultivos 48 horas. Seguramente todos esos eventos se nos pasaron. A lo mejor vemos el efecto final, pero si queremos realmente ver qué participación podría llegar a tener esta proteasa, tendríamos que hacer cultivos en tiempos más cortos. Y eso fue lo que fuimos a hacer. Hicimos cultivos de hipocampo, de neuronas disociadas, y los tratamos por 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos con anfetaminas. Contamos la cantidad de espinas dendríticas y vimos que a partir de los 30 minutos ya teníamos un aumento lo suficientemente significativo como para poder realizar experimentos y replicar justamente lo que teníamos anteriormente. Entonces, ya teniendo este resultado, nos preguntamos qué pasa con la actividad de calpaína. ¿Sí? Calpaína estará activa para que pueda clivar a P25. Y efectivamente, para ver la actividad de calpaína, uno trata los cultivos con anfetaminas, hace un Western blot y cuantifica los fragmentos proteolíticos de una proteína que se llama espectrina, alfa-espectrina, que es clivada justamente por calpaína,
¿Mm? Y fíjense la cantidad de fragmentos proteolíticos que podemos observar con la presencia de anfetamina. Estos son controles con un inhibidor específico de calpaína, que es el ALN. Muy bien, esto nos está diciendo entonces que calpaína frente al tratamiento con anfetaminas está activada. Pero queríamos saber qué pasa con las espinas dendríticas, si verdaderamente calpaína tiene digamos, está involucrada justamente en la morfogénesis de espinas dendríticas. Utilizando el mismo inhibidor, el ALN, tratamos estos cultivos por también el mismo tiempo, 60 minutos, que es donde veíamos realmente ese efecto bien fuerte. Tratamos a los cultivos con el inhibidor y pudimos observar que la inhibición con calpaína nos disminuye de manera significativa la densidad de las espinas dendríticas que formamos con anfetaminas. O sea que cuando calpaína está inhibida, prevenimos ese aumento. ¿Y qué tipos son las espinas? ¿De qué tipo? Fíjense, casualmente, prevenimos el mismo tipo de espinas, tanto de hongo como las CIM, las que estaban aumentadas cuando sobreexpresamos el activador P25. ¿Cuál es el significado biológico real de esto? No sabemos. Muy bien, así que podemos decir que, o podemos sugerir, que la actividad de CDK5 regulada por P25 es realmente necesaria para el aumento en la densidad de espinas dendríticas inducidas por anfetaminas en neuronas piramidales. Esto para nosotros nos significó y nos significa algo muy importante porque ustedes saben que el hipocampo es donde reside la memoria, los procesos de aprendizaje y memoria, y siempre uno se pregunta cuánto aprende el cerebro de las drogas, ¿no? Y a dónde queda esa huella, ¿no? No solamente se ha demostrado que queda en el circuito de recompensa, sino nosotros también podemos demostrar que esa huella también está quedando en una región que está muy relacionado con el proceso de aprendizaje, ¿no? Bueno, actualmente estamos involucrando a otros jugadores dentro de toda esta cascada de señalización y hemos comenzado a hacer algunos experimentos con el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es el BDNF, y su receptor TrkB, porque hay una íntima relación entre CDK5 y el receptor de esta neurotrofina. Así que bueno, ahora estamos abocados justamente a ver esa participación. Tenemos algunos resultados preliminares que no se los voy a contar por cuestiones de tiempo. Y bueno, realmente esto como corolario, para nosotros comprender en detalle estos eventos moleculares que subyacen en la plasticidad que es inducida por la administración de estas drogas, sin duda nos puede brindar blancos potenciales para desarrollar diferentes terapias que podrían llegar a ser más eficientes en el tratamiento de frecuentes patologías que están asociadas a la adicción a drogas de abuso. Muy bien, eso es todo. Muchísimas gracias. Ahora no pasa. Bueno, ahí está. Bueno, como siempre, los agradecimientos no solamente al grupo de trabajo, sino también, ahí viene, bueno, se clavó. Bueno, el Instituto Ferreira, que es donde nos cobija, y bueno, a todo el grupo que ya se los presenté ayer, los colaboradores, la parte de microscopía con Gonzalo, y bueno, por supuesto al Instituto Ferreira, que es donde podemos realizar este tipo de trabajos. Y muchas gracias por la atención. Ya, tenemos tiempo para 2 preguntas, pero cortas, por favor, para no tomarnos tanto tiempo. Atrás, Ángelo, y después Fernando. Bien. Quería consultarle cuáles son las dosis que se utilizan en su experimento y si se correlacionan con algún cierto tipo de dosis en consumo humano que pueda generar estos efectos de plasticidad como de forma significativa. Es muy complicada tu pregunta.
nosotros usamos in vitro fueron 2 dosis, 50 micromolar y 100 micromolar. Probamos esas 2 dosis porque literatura in vitro prácticamente no hay. Había un solo paper donde veían en células PC12, probaban diferentes dosis y bueno, nosotros tuvimos que echar mano a algunas de esas dosis y probar, pero sin embargo es muy dificultoso poder hacer una curva dosis-respuesta porque es muy trabajoso, contar espinas, bueno, todo lo que significa. Probamos 2 dosis y nos quedamos con la de 50 micromolar, que es la dosis más baja. ¿Cuál es la relación a nivel humano? Desconozco ampliamente. Pero, otra. Vos. Ay, no me digas. Sí, pero, de la mano de esa pregunta, ¿qué tipo de anfetamina utilizaron? ¿Siempre la misma? Siempre la misma. De anfetamina sulfato. De anfetamina sulfato. ¿No probaron con L? Prometal? No, yo lo que ahora quiero probar es justamente con metilfenidato, básicamente. Un poco es la misma respuesta, ¿no? Es bastante complicado llevar a cabo, porque ustedes piensen que son cultivos, para que haya sinaptogénesis en un cultivo primario tenemos que tenerlos por lo menos 17 días in vitro. Previo a eso tenemos que infectar las neuronas, esperar 7 días, que no se mueran los cultivos, tenerlos en condiciones, y realmente es dificultoso. Entonces querer probar muchas drogas se nos hace cuesta arriba. Gaby, al inicio dijiste una frase que fue así muy potente, que ustedes estaban convencidos de que esos mecanismos eran conservados y comunes para todas las drogas de adicción. Exacto. Asumiendo que hay otras drogas, por ejemplo, de uso, varias de ellas, opioides, cannabinoides, que pueden generar dependencia, ¿en qué se basan para decir que son mecanismos de señalización comunes? Bien, ¿en qué se basan? En que todavía no se han descrito mecanismos distintos y son los mismos puntos que se han tocado. O sea, son las mismas moléculas y los mismos mecanismos que se han visto en el aprendizaje en memoria, que son, digamos, como las estrellas, son los mismos que son usurpados por las drogas de abuso. Pensando que los opioides activan un receptor de opioide que señaliza parcialmente diferente al... Claro, opioides ya yo no me metería porque yo en realidad sé bastante poco de opioides, ¿no? Y los receptores realmente no podría decirlo. Pero sí te podría decir de todas las drogas psicoestimulantes, o sea, cocaína, anfetamina y probablemente el alcohol también. Ya. Le damos las gracias a la doctora Gabriela Paglini. Muchas gracias a ustedes.